Caracas para mí fue como la Nueva York después. Fue como algo que no me esperaba y algo que siempre recuerdo como que me hizo crecer mucho. Yo pienso que yo volvería a estudiar arquitectura, pues yo pienso que yo soy el diseñador de moda que soy porque estudié arquitectura. Para mí fue una gran experiencia descubrir a Jesús Soto. Para mí, cómo marcó Jesús Soto mi manera de ver la estética, la gráfica, los colores, y fue decisivo en todo lo demás. La arepa de ahorita uno la abre, la corta, la rellena y se la come con servilleta. En aquel momento la arepa de mi casa se cortaba y se hacía mojitos, se agarraba la arepa, el pedazo de arepa, y agarraba el huevo, se las comía con la mano. Y a veces se me ocurre, cuando estoy más que todo solo, que me la como de esa manera, me la como como me la comía en la casa de mi mamá. Lo bueno de ser joven es no tener ningún miedo a equivocarte. Me encanta la competencia, me encanta medirme con los mejores. Lo que yo siempre me obligo o soy disciplinado es no cometer el pecado de los excesos. ¿Qué significa el éxito para Ángel Sánchez? Sentirse orgulloso de lo que uno hace. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra son presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería. Tequemoch, tradición, calidad, calor de hogar. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Homes by Cosette Realty, especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Los colores, sonidos y sabores de mi tierra. Mi invitado es una persona muy especial, porque durante 35 años él se ha abierto camino en el mundo de la moda. Pero todo comenzó en la Casa del Hilo, donde un joven conoció o vivió dentro de los hilos, los colores, y entonces vamos a descubrir un poquito la historia de mi invitado al día de hoy, Ángel Sánchez. Ángel, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Sí, de Valera. De Valera. Y 35 años ya. 35 años. Tenía 35 pelo, años tenía pelo, ¿te acuerdas? Exacto. 35 años abriéndote camino, y un camino que creo que es muy empinado, ¿no? Porque llegar a las grandes pasarelas en Nueva York no se llega de la noche a la mañana. Hay que recorrer muchísimo camino antes, ¿no? Bueno, la vida no se planifica. Yo pienso que de ese niño de Valera, a los 17 años, salí de Valera pensando que mi norte era Caracas. Nunca Nueva York, nunca Miami o París. No. Para mí, yo pienso que la vida tenemos que agarrarla de manera tranquila, ¿no? Siempre hay ambiciones. Yo, de joven, estando en Valera, quería salir. Pero sí, mi carrera y mi vida me ha permitido descubrir mundos y estar en otras ciudades. Pero qué locura, 35 años, sacaron la cuenta. ¿Sabes qué me llama poderosamente la atención? Saber o descubrir a qué jugaba el Ángel Sánchez de niño cuando estaba en medio de todos los implementos que representaba una mercería, porque la Casa del Hilo era la mercería que tenía tu madre en Valera. Sí. Y ahí se ven muchísimos elementos, botones, hilos, retazos de tela, tantísimas cosas. ¿A qué jugabas tú, Ángel? No, en la Casa del Hilo representaba como ayudar a mi mamá, ¿no? No era en ningún momento lo proyecté como un juego. No, ni un juego, ni mi vida, ¿no? No era como que yo, descubrir la moda a través de los botones y los hilos, no. Yo trabajé con mamá, la apoyé muchísimo. Mamá es mi todo, ¿no? Y en ese momento ella estaba luchando para levantar 4 hijos antes que yo soy el cuarto, para darle buena educación, y la Casa del Hilo era la mejor mercería de Valera, y yo la apoyaba, pues yo era el cuarto, y yo sabía cómo mi mamá luchaba para poder darle la educación a sus hijos como quería. Y yo me refugiaba, más que en la Casa del Hilo, yo me acuerdo que yo compraba esos papeles de envolver, y yo me ponía a dibujar pueblos y ciudades. Yo empezaba con una isla, y hacía una plaza, y hacía una iglesia, y empezaba a pasar todos los días llenando ese mapa. Yo sentía que yo quería conocer el mundo, pero no sabía en esa edad, a los 11 o los 9, 11, hasta los 13 años,
que yo lo que quería, y me estaba imaginando el mundo Ajá. fuera de Valera. Y era como que yo creo que yo decidí la arquitectura por esas casitas que yo dibujaba en ese plano, en el suelo. Y también aprendí, en la Casa del Hilo no, aprendí antes de la Casa del Hilo a dibujar mujeres calcando los figurines de mi mamá. Wow. Lo calcaba y me parecían bellos, entonces yo ponía, esa misma hoja le ponía un poquito de aceite para que Para se que sí sea transparentara translúcido, ajá. y luego las calcaba y después las calcaba, las copiaba y las copiaba hasta que aprendía a dibujar la figura femenina. Pero es como un juego. El juego de niño nunca se termina siendo la vida del adulto. Exacto. Pero en mi caso fue. ¿Y tú crees que ese dibujar las casitas, de dónde venía esa imaginación o esa creatividad? Porque no conocías fuera de Venezuela en ese tiempo, ¿no? Conocía muy poco fuera de Valera, además. Lo máximo que yo había ido era a Mérida, me acuerdo, que mi papá nos llevaba a la sierra Nevada y todo. Nevada y tal, pero no conocía una urbe, una ciudad como Caracas, por ejemplo. No, yo la conocí a los 17 años cuando fui a estudiar en la Simón Bolívar, pero antes de eso mi mundo se rodeaba entre Valera y los Andes, ¿no? Yo creo que eso es como algo que te curiosidad. Yo pienso que yo quería conocer el mundo, quería conocer qué pasaba en esas ciudades que no conocía y me las creaba. ¿Recuerdas qué vino a tu memoria o a tu mente cuando fuiste la primera vez a Caracas y te conseguiste con esos grandes edificios, algo totalmente distinto a lo que se veía en Valera o en Mérida? Yo me acuerdo cuando yo tomé el autobús, en esa época no teníamos dinero para ponerme en un avión. Ajá. Y en Valera había aeropuerto en esa época. Pero yo me monté en un autobús y lo que recordé cuando accedía a Caracas fue las luces de la autopista, que eran unas luces muy luminosas, los puntos de luz, y entramos por los teques y yo estaba emocionadísimo porque conocí por primera vez una autopista del tamaño de la entrada a Caracas. Esa fue la primera impresión. Lo más curioso es que yo fui a presentar mi examen de admisión en la Simón Bolívar, pero no conocí Caracas. Me entraron por Sartenejas, presenté el examen y me llevaron y me sacaron de ahí. Por ahí mismo. Yo realmente no tuve la oportunidad. Pero me impresionaba esas mujeres tan bellas que estaban haciendo lo mismo que yo, presentando un examen de admisión, pero vestidas perfectas. Porque tú sabes, en la época, en los finales de los 70, principios de los 80, pues había mucho dinero en Venezuela y yo me sentía muy apabullado con todo lo que estaba viendo. La gente con la que estaba, no compitiendo, compartiendo esos momentos de los exámenes de admisión en la Simón Bolívar. Pero me recuerdo una Caracas que para mí siempre fue muy generosa. Yo pienso que yo tuve la gran suerte de entrar en un momento en que en Caracas, a pesar de un niño andino y muy tímido y muy inseguro, encontré una ciudad llena de gente amable. Y yo siento que Caracas para mí fue como la Nueva York después. Wow. Fue como algo que no me esperaba y algo que siempre recuerdo como que me hizo crecer mucho. Claro, porque es la gran capital. Vienes de un pueblo, de Valera, que era algo muy pequeño. Llegar a una gran capital, a la gran capital, donde están los edificios, tanta movilidad, porque creo que en los pueblos o en las ciudades del interior del país la vida transcurre más lento. En cambio, cuando llegas a la capital todo es como más acelerado. Sí, a pesar que la gente piensa, yo soy muy valerano, yo me estoy muy orgulloso de ser valerano, pero yo siempre, aunque suena contradictorio, siempre quería salirme de Valera. Claro. Yo estaba como que ahí, yo sabía que era una época de espera para descubrir. ¿Sabías que ese no iba a ser ahí no iba a transcurrir tu vida? Sí, era como una cosa que me lo planteé desde muy niño. Era un pueblo, pero una ciudad, pero yo sabía que algo más tenía que descubrir. Nunca pensé que iba a envejecer en Valera y mi vida siempre fue mirando más adelante, aunque adoro haber crecido en Venezuela y haber tenido la experiencia esa tranquila de crear, de trabajar todos los días, salía de escuela y me iba a la Casa del Hilo, como tú decías, y ayudaba a mi mamá y tenía mis amigos, pero el mundo me tenía mucho más que ofrecer. Claro.
¿Y cuál fue ese clic o ese momento que te enganchó para estudiar arquitectura? Porque si bien es cierto, cuando vemos tus diseños, cuando vemos esas pasarelas que has hecho a nivel, o sea, a nivel internacional, vemos que las figuras geométricas o las líneas están muy presentes en cada uno de tus diseños. Pero ¿qué te hizo clic para decir, no voy a estudiar otra cosa sino arquitectura? Irme por las líneas, por el diseño. Yo pienso que yo volvería a estudiar arquitectura, pues yo pienso que yo soy el diseñador de moda que soy porque estudié arquitectura. Yo creo que la economía de las líneas, la conceptualización, la precisión con que yo manejo el trabajo de diseño en moda, se lo debo a mi formación de arquitecto, ¿no? ¿Qué decidí ser arquitecto? Pues fíjate que fue como complicado, porque yo era buen estudiante en bachillerato, entonces la arquitectura en Valera no era así como que una carrera, ¿no? Entonces en esa época estaba de moda la ingeniería de computación. Yo quiero ser novedoso. ingeniero. Sí, pues vamos. O sea, yo soy un buen estudiante, voy a hacer matemáticas y tal. Entonces yo fui a estudiar la Simón Bolívar de computación. Wow, ¿y el cambio ocurrió fue dentro de la universidad? Sí, el primer año es básico, entonces tú tienes la manera de explorar, meterte en las facultades, averiguar un poquito, y eso fue mi tarea el primer año. Me di cuenta que no sentía ninguna empatía con la máquina, con ese, y en ese momento estaba empezando todo el tema de la computadora. Y ahí me di cuenta que no era lo que yo quería, y después pensé en urbanismo. Porque también y pensaba que el urbanismo era lo que me atajaba, me relacionaba con aquellos mapas de niño que yo hacía en esos papeles de envolver. Ya tengo que ser urbanista. Y luego me di cuenta que no era urbanismo, sino que me gustaba el edificio, la casa, la catedral, el espacio. La concepción desde Entonces el primer yo creo momento. que mi decisión fue muy introspectiva, muy de mi parte. Nadie influyó. Nadie en mi familia había sido arquitecto antes que yo. Así que yo creo que yo llegué a la arquitectura por convicción, por lo que yo quería y me encanta ser arquitecto. Claro. Ángel, sabes que este programa no en vano se llama Colores, Sonidos y Sabores de mi Tierra, y es porque me gusta descubrir de mis invitados esos elementos que han estado presentes durante toda tu vida. Vamos a empezar por los colores. Si yo te digo que recuerdes un color que haya estado presente en tu infancia, que tú me digas, yo cierro los ojos y veo este color y puedo volar hasta Valera, sentado o frente a la casa del hilo, o en tu colegio, o en la casa familiar, que tú digas, esos colores para mí es mi infancia o mi trayecto de vida en Valera y en Caracas. ¿Qué colores marcaron tu vida? Yo creo que en colores yo soy como muy en los azules. Yo me acuerdo que yo me fijaba mucho arriba, yo no veía mucho abajo. Yo siempre, y cuando llegué a ciudades más grandes donde el cielo era más difícil de ver, pues estaba con edificios. Yo siempre miraba arriba y yo sentía que el azul me daba energía. Y yo pienso que el azul y los azules y todo ese amplio mundo que te abre el cielo, el azul, el firmamento. Yo creo que yo era muy azul. Tú eres muy, yo he visto, porque tuve la oportunidad de trabajar contigo en la recopilación de tus 35 años, y la influencia de los artistas plásticos ha estado presente dentro de tu trabajo. Si yo te digo, nómbrame un par de artistas plásticos que te han marcado, ¿quiénes serían esos grandes de nuestro país que han estado presentes en tu trayectoria? En mi adolescencia en Caracas descubrí el arte, vamos a decir. En Valera eso no era mi mundo, ¿no? Yo me acuerdo que lo más cercano al arte yo tenía en el Ateneo de Valera, descubrir las películas y la cinematografía italiana de los años 70, ¿no? Y para mí el cine era como transportarme a otro mundo que no conocía. Y yo estaba muy apegado al cine y seguí muy interesado en la cinematografía europea más que todo. Pero cuando fui a Caracas, empecé a descubrir el Museo Sofía Inver. Me acuerdo que para mí fue una gran experiencia descubrir a Jesús Soto. Para mí, cómo marcó Jesús Soto mi manera de ver la estética, la gráfica, los colores. Y fue decisivo en todo lo demás.
Alejandro Otero también, el colorismo, la manera geométrica pero delicada. Cruz 10 me gustaba, pero me parecía como que a todo el mundo le gustaba. Yo quería que me gustara algo que no le gustara a todo el mundo. Ajá. Pero yo creo que Soto y Alejandro Otero fueron como mis grandes inspiraciones. Inspiraciones. Hay otro elemento que es particular o característico, que son los sonidos. Tú escuchas de repente una melodía y te puede hacer volar. ¿Qué se escuchaba en la casa familiar o quizás en la misma casa de Lilo durante el día a día? ¿Qué música recuerdas de esa época? No, yo no me acuerdo. Nosotros, nuestra familia ha sido muy poco musical. Solamente recuerdo el silbido de mi papá, en cierta manera reproduciendo un poquito los tangos de Gardel. Suena así muy viejo, pero es así. Bueno, pero era lo que escuchaba tu papá. Y él ponía esos discos cuando, no sé, quería como, no sé, estar consigo mismo. Y recuerdo ese sonido un poco nostálgico de los tangos. Y me ponía como un poco triste, porque me parecía una canción. Pero luego descubrí la salsa, porque yo tenía unos vecinos no eran ni siquiera venezolanos, eran un poco más colombianos, y ponían mucha salsa y tal. Y yo empecé. Entonces para mí el sonido está mezclado, pues la parte tropical aprendí a bailar bien, porque eso es otra cosa que aprendí. ¿En Valera o en Caracas? En Valera. Ajá. Por esos vecinos míos colombianos. Deben haber sido de Cali, porque esa gente que yo creo que eran de Cali, no me acuerdo bien. Pero creo que sí, los sonidos fueron muy inspirados, era una mezcla, ¿no? Y los boleros para mí siempre fueron como sonidos muy míos, ¿no? Y después lo descubrí estando en Caracas, tuve la oportunidad de involucrarme mucho con los conciertos de Manuel Serrat, de Francisco Céspedes o Silvio Rodríguez, y eso me involucró mucho con la música latina, romántica. ¿Esa fue en tu época de universidad? En la universidad. Inclusive me pasé un poco por la nueva trova cubana y todo este tema. Y yo creo que todavía para mí es la música que yo recuerdo de toda esa época. Antes de adentrarnos un poquito a esos 35 años de trayectoria, porque viviste épocas espectaculares en Venezuela, la de los concursos de belleza, la de salir de Venezuela y conocer un nuevo mundo, que saliste cuando nadie pensaba irse de Venezuela. Saliste en una época que tú dijiste, bueno, quiero crecer. No saliste como salieron muchos, empujados de nuestro país. Hay algo que, así tú pierdas el acento, pierdas ese saborcito de Valera o el caraqueño que viviste tanto tiempo en Caracas, el gusto es algo que se pierde, es lo último que pierdes cuando emigras de un lugar. Si yo te digo, dime un plato que yo te pongo aquí ahorita y te lleva volando a la casa materna, ¿cuál sería? ¿Qué sabores hay en tu memoria? Bueno, los sabores de todos nosotros, los venezolanos. Yo no cambio nada por una buena arepa, ¿no? ¿Pero qué se comía en tu casa? Pues mi casa se comía, se desayunaba, almorzaba y cenábamos arepa. Pero lo más interesante que yo siempre recuerdo que la arepa se comía diferente. La arepa de ahorita uno la abre, la corta, la rellena y se la come con servilleta. En aquel momento la arepa de mi casa se agarraba y se cortaba y se hacía mojitos. Se agarraba la arepa, el pedazo de arepa, y agarraba el huevo, se las comía con la mano. Y a veces se me ocurre, cuando estoy más que todo solo, que me la como de esa manera. Me la como como me la comía en la casa de mi mamá, que éramos comida arepa como con la mano y con bocados, no con la arepa rellena, así como que la aprendí en Caracas. Pero en Valera se comía como un poquito de manera más primitiva. Bueno, eso me encanta. En Barquisimeto no era solamente el sabor, sino la manera como te la comías. Exacto, la forma en la que la disfrutaba, y creo que se disfrutaba más. Sí, pues te lleva un poquito más a la base primaria del placer, que siempre es cuando la descubres. Ángel, estudias arquitectura, ¿y cuándo te enamoras o cuándo te dejas seducir por el diseño de moda? ¿Cuándo te dejas llevar
de esa economía de líneas que tú decías de la arquitectura a trasladarla primero al papel y luego llevarla a las telas. Bueno, la arquitectura fue un proceso, como te digo, me lo disfruté enormemente, la parte académica de la arquitectura. Luego salí al área de trabajo en la arquitectura y me encontré con algo que me molestaba un poco, que era hacer tus ideas, concretar tus proyectos. Se tomaba tiempo y era como frustrante. Entonces yo quiero, no sé, tú me conoces y sabes que yo soy muy impaciente con los resultados. Y entonces dije, bueno, no. Y yo entonces dije, bueno, no sé por qué. La verdad que es una pregunta que yo le he buscado respuesta y a veces sí, creo que tengo respuestas distintas. Yo creo que yo me refugié a esa memoria doméstica de estar familiarizado con mi mamá, que era costurera, y que fue costurera y sigue cosiendo, y que sabe cómo, y como que dije, ¿sabes qué? Déjame hacer algo para ayudar a mi mamá, pero en el fondo lo que me estaba era yo probando, ¿no? Exacto. Y empecé a ayudar a mi mamá a hacer una boutique en Valera, se llama ¿cómo es? Ángel Atelier. Imagínate qué pretencioso. Mi tía Miriam murió y nos dejó como una esquinita comercialmente muy interesante, y en la sala de ella abrí Ángel Atelier en Valera, en la avenida 3 con calle 8. Y entonces ahí dije, no, para que mamá haga sus cosas. Mentira. Yo creo que yo ahí descubrí mi conexión con el proceso creativo y hacer una idea más rápida, más inmediata, porque la arquitectura me estaba frustrando. Y yo pienso que la moda me dio la posibilidad de crear una idea, un boceto y llevarlo a realidad así, en 3, 4 días. Y eso fue lo que me enganchó con la moda. ¿Recuerdas? Lo inmediato. Exacto, y recuerdas ese primer momento en el que te dicen, queremos que tus diseños recorran las pasarelas de el Miss Venezuela, un certamen que en su época fue uno de los grandes certámenes de belleza a nivel mundial. Y ahí estuviste tú presente, tanto con las Misses como con las presentadoras. Creo que fue primero con las presentadoras, ¿no? Sí, pero yo tenía una relación de amor y odio con el tema del Miss Venezuela. Porque a mí como venía una actitud un poquito más intelectual, ya era arquitecto. Los primeros desfiles míos habían sido en galerías. Y yo veía el Miss Venezuela así como, ok. Pero bueno, me di cuenta en un momento determinado que era una gran plataforma de marketing, de promoción. De exposición. Pero me daba terror caer en lo mismo del bling bling, la pluma bien carioca, montada, los excesos, me molestaba mucho. Entonces empecé con el Miss Venezuela con mucha cautela y con mucha actitud snob, de que lo voy a hacer a mi manera. Me encuentro que es un mundo interesante, me involucré, creé un poquito mis propias reglas, me las respetaron, empezando por Osmel, que nos peleábamos todo el tiempo, pero al final me di cuenta, me lo disfruté muchísimo y que mi reconocimiento, más que todo a nivel latinoamericano, se debe a esa plataforma en Miss Venezuela. Pero te digo que tuve que tumbar muchos estereotipos, tuve que mandar, por ejemplo, a Misses como Marina Bencomo al Miss Universo sin un bordadito, un vestido super plain, mínimo, o mandé a una niña como Jacqueline Aguilera con un vestido con mucho volumen, pero también sin nada de bordado. O sea, como que traté de cambiar un poco el esquema. Exacto. Y la verdad que funcionó hasta el día que yo me di cuenta que si quería hacer una carrera internacional en Miss Venezuela era una etapa y tenía que olvidarla. Que terminar, exacto. ¿Y cómo ocurre ese salto? Porque me llama poderosamente la atención. De Valera, que ya te lo dije en un momento, era una ciudad pequeña, saltas a Caracas, que es la capital de un país, y luego saltas a Nueva York. ¿No te llenó un poquito eso de miedo, de terror? O sea, así como que, wow, algo tan grande. No. ¿No era apabullante? No, yo creo que lo bueno de ser joven es no tener ningún miedo a equivocarte, atreverte, ser arriesgado. Yo llegué a un momento que en Venezuela, pensando, yo tenía como 8 años manejándome como
diseñador de moda, había hecho importantes eventos en Venezuela, estaba en Miss Universo, en Miss Venezuela, whatever. Y yo dije, bueno, pero ¿a quién más compito? Yo me encanta la competencia, me encanta medirme con los mejores. Y de verdad que suena pretencioso, pero yo sentí en un momento determinado que yo necesitaba más competencia, necesitaba salir para probar cuán bueno podía ser yo, o no tan bueno, ¿no? Tenía que medirme. Y yo creo que ese nivel de curiosidad o de ambición me hizo esa transición mucho más excitante, mucho más interesante. Para mí nunca fue, bueno, sí, iba a Nueva York y me ponía muy nervioso y recibí muchos golpes a mi orgullo como creativo, porque en Venezuela yo ya era Reconocido. bien reconocido, yo tenía una zona de confort que, por arriesgar. Pero mi sueño al principio, te voy a ser honesto, era lograr hacer mi moda desde Venezuela para el mundo. Y era como un proyecto un poco ambicioso y la realidad pues, lo demostró. Era muy difícil en esa época producir moda y manufacturar moda desde Venezuela, un país que estaba muy complicado y se complicaba aún más con los tiempos. Así que para mí ese viaje de la internacionalización fue un viaje personal, tortuoso, difícil, en la cual me estoy muy orgulloso de haber sobrevivido, pero que muchas veces sentí ganas de regresarme a Venezuela pero no quería regresarme con el rabo entre las piernas, por orgullo. Pero fue un proceso que me hizo crecer mucho. Yo creo que yo soy, como persona y como profesional, mucho mejor por esa competencia y por ese challenge. Viendo un poquito tu trayectoria y tu carrera, hay algo que es determinante y es que tú puedes jugar con los colores más cálidos, con esos colores tiernos, como lo son los que se usan para hacer un vestido de novia, y te puedes ir al otro extremo, que son colores más vibrantes, esos que llaman poderosamente la atención. ¿Cómo puedes fusionar eso? Porque ahora en algo nuevo que estás haciendo, estás incluso interviniendo en los vestidos de novia y lo estás combinando con otras cosas. ¿Cómo juegan esa lucha interna de los colores? Porque tú eres muy clásico, pero cuando vemos tus diseños, a veces hay explosión de colores, unos amarillos, unos turquesas, que llaman poderosamente la atención. Culturalmente yo pienso que al principio mi gran inspiración fue la mujer venezolana, ¿no? Y la mujer venezolana tiene un gusto exquisito. Yo aprendí de ellas el color, la silueta, la calidad. Yo pienso que yo tenía como, pero claro, soy latino, entonces yo me acuerdo, entonces me voy a la cultura americana, donde se maneja otros códigos. La mujer es mucho más práctica, no le gusta nada que le incomode, los colores lo manejan, depende de la temporada, hay mucho más reglas que la latina. Entonces yo hoy en día soy como una mezcla de todo esto. Luego me encuentro con un mercado asiático, que le vendí como por 10 años, que es más delicado, que tenía que... Entonces yo creo que hoy en día yo soy como un pasticho de culturas y que a veces no tengo miedo de mostrar mi cara latina, a veces me pongo romántico, a veces me pongo minimalista o monocromático. Yo creo que tengo la gran capacidad, modestia aparte, de manejarme por todos esos territorios sin necesidad de decir que eso es solo lo que yo puedo hacer. Y sin incumplir a tu propio estilo. Creo que tú aplicas tu estilo dependiendo del mercado al que Lo que yo siempre me obligo o soy disciplinado es no cometer el pecado de los excesos. No me gusta ser demasiado sexy o demasiado tropical o demasiado colorín. O sea, yo siempre como que me encanta el balance, porque yo pienso que la belleza tiene mucho que ver con el balance. Exacto. Y es impresionante cómo has llevado tu trayectoria o tu carrera de una forma tan impecable, de donde podemos contar 35 años de ver durante un tiempo o una temporada de tu vida colecciones en cada temporada aquí en los Estados Unidos. Sí. Cuando decides, voy a respirar profundo, voy a tomármelo más con calma y ya no van a ser temporadas, van a ser simplemente diseños para ciertos clientes que... Yo pienso que la pandemia vino, en mi caso, en un momento que la necesitaba.
Porque justo antes de la pandemia me venía preguntando todo lo que tú estás diciendo, me venía preguntando, ya, no puedo más. O sea, yo ya no tengo a nada más que demostrar, porque sabes que las carreras profesionales, cuando son tan públicas, la gente siempre espera algo más, más de ti. Espera que se sorprenda. Ya, y en un momento determinado eso se transforma en un estrés absoluto. Y yo ya venía cansándome de las temporadas, de las ventas al mayor. Yo vendía tiendas departamentales aquí y allá. Y el fondo me estaba obligando, pues ya no me estaba disfrutando eso. ¿Okay? Las colecciones, los shows cada vez eran más costosos, menos efectivos. Entonces yo venía como debatiéndome eso. Justo antes de la pandemia yo ya decidía que ya iba a romper la relación de las temporadas, yo iba a tomarme las cosas con más calma. Y luego vino la pandemia que me ayudó como a concentrarme en lo básico. Yo creo que yo soy muy bueno trabajando e interpretando a un cliente, sentándome con un cliente, una relación más personal con mi cliente. Y eso voy es a el trabajo más exclusivo, ¿no? Voy a dedicarme a eso, a volver como a esa raíz mía cuando yo estaba en Venezuela, donde me sentaba con el cliente, la vida completa. Analizabas, exacto. Y le daba mi opinión y le daba mis ideas. Y funcionó. Ahorita, ya saliendo de la pandemia, y después de 2 años y medio, tranquilo, ya estoy como con muchas más ganas de volver, pero con mis propias reglas. Exacto. Así, Ángel. demostrar cuando yo quiero mostrar algo nuevo, pero no por temporada. Exacto, no es algo que en la temporada te tiene que obligar a sacar algo nuevo. Escuchándote me hace reflexionar y hacerte una pregunta, porque tienes la capacidad, esa capacidad de decir, voy a hacer un stop o voy a continuar, de escucharte, de saber a qué ritmo debes avanzar. ¿Qué significa el éxito para Ángel Sánchez? Bueno, para mí el éxito es sentirse orgulloso de lo que uno hace. El éxito es que te respeten. El éxito es que en algún momento de tu vida sientes que lograste superarte. Y yo pienso que en mis 35 años de carrera he logrado esos momentos donde yo me he sentido, y yo creo que el ser humano se tiene que dar palmaditas en la espalda y decir, vale, lo lograste, o no lo lograste, lo estás haciendo. Yo en mi carrera yo siento que me he sacrificado mucho y he trabajado mucho, pero también he logrado mucho. Entonces yo no soy de los que me penalizo, yo soy de los que me gusta darme la golpita sin ignorar las críticas, ignorar y yo soy muy crítico de mí mismo. Yo pienso que en este momento de mi vida, pues yo siento que el éxito en este momento más importante es hacer las cosas con pasión y con pausa. Yo no tengo necesidad de mostrarle nada. Yo creo que eso mi carrera ya tengo 35 y tantos, ya vamos por 36. Ya vamos a los 36. Sí. Y yo pienso que sí, cuando tú ves, y cuando yo veo mi propia carrera, cuando hicimos el video juntos, yo veo que hubo evolución, yo veo que hubo logros, yo siento que un momento que realmente se hicieron cosas relevantes, importantes. Eso es éxito. Y no bueno, eso está bien, pero no quedarte pegado. Yo pienso que el pasado está. Exacto. Y ahorita lo que quiero es disfrutar el resto de mis años como profesional. Yo decía a mis grandes íntimos amigos, yo quizás me veo muriéndome diseñando. Yo no sé si voy a morir en 10 años o 20 años, pero sí, la moda me enamora y sigues enamorándome. Y cuando tú estás haciendo algo con ese sentido y esa empatía, eso es éxito. Totalmente. Sabes que a mí me encanta por lo menos leer las notas y todo, porque veo que has vestido a personalidades del mundo del espectáculo, como Meryl Streep, Sandra Bullock, Eva Longoria, por nombrar algunas. Y yo digo, ¿cómo haría Ángel Sánchez, ya para acercarnos al final de esta entrevista, para presentarle quizás a una personalidad nuestro país? Si yo te digo a ti, Ángel, selecciona, vamos a empezar por la comida, un plato principal, una entrada y una bebida para presentarle. Yo te digo, mira, viene Eva Longoria y le tienes que presentar Venezuela, o viene Meryl Streep y le quieres decir, esto es Venezuela. ¿Qué le servirías a esa mujer? Bueno, no necesariamente el tema de la celebridad,
pues yo pienso que las celebridades es como algo así un poquito cliché. No, ¿ok? exacto. Pero Oye, alguien que no yo conozca dónde cuando está quiero Venezuela. mostrar mi país, Ajá. yo me acuerdo de una época que yo tenía Discovery Channel, me invitó a mostrar mi país. Ok. Y era un recorrido entre que se manejaba la moda a través de eso que tú dices, los sabores, la geografía, la cultura. Y yo pienso que en Venezuela hay tanto que mostrar que ningún programa es suficiente. Pero yo traté de hacer mi parte. Entonces yo me acuerdo que los recibí la primera vez a todo ese staff. Primero, haciendo una cena con Elena Ibarra, me acuerdo. Fue una chef, contraté una chef venezolana que trabajaba los sabores venezolanos, pero de una manera moderna. Porque tampoco hay que mostrar lo que es nuestro, lo que es el día a día de nuestras casas. Significa mucho para uno, pero de repente para mostrar afuera, pues yo me hice bien de ese gran talento gastronómico de chef que hay en Venezuela. Elena Ibarra, me acuerdo que hizo una cena divina. Vinieron gente de Nueva York, vinieron gente de Los Ángeles, hicimos esa cena y todo el mundo quedó impresionado. Al día siguiente los volé a Los Roques. Y en Los Roques también vivieron la experiencia de la maravilla de lo que tenemos en Venezuela y fue fantástico. Y yo me acuerdo después lo llevé a Choroní, donde bailaron los tambores de Choroní. Entonces yo pienso que en Venezuela hay mucho que hacer y mucho que mostrar. Bueno, y es impresionante porque en eso que me acabas de explicar, respondiste a la siguiente pregunta, porque te iba a preguntar, ¿qué paisaje le regalarías? Y lo llevaste a Los Roques, donde Daniela Cozán lo describió de una forma tan impresionante que ella decía que en Los Roques se unen 17 o 18 tonalidades de azul distintos y puedes verlos allí en un solo lugar y está en nuestro país. Y cuando también te iba a decir algún sonido que la gente se llevara, dijiste lo de los tambores, que es algo tan nuestro, algo que nos hace sentir así que estamos a orilla de mar, escuchando las olas y escuchando los tambores y disfrutando ese calor. Venezuela es multifacética, que hay tanto que mostrar que ninguna celebridad, ningún equipo, ningunos amigos pueden abarcarla en un programa. Así que Venezuela es múltiple en todo sentido. Ángel, yo estoy inmensamente agradecido de que me hayas permitido conocer un poquito más esos colores, sonidos y sabores que han estado presentes en tu vida y quizás parte de tu trayectoria que quizás no has contado en otras partes, pero que nos has regalado a nosotros ese saborcito tan gustoso que da la cercanía, la amistad o el ser tan cercano a ti. Mis anunciantes te han mandado una serie de regalos porque eso sí tenemos los venezolanos, nos gusta dar, nos gusta compartir. ¿De verdad? Entonces, mira lo que hemos traído para ti. La gente de Tequemoch. Esto es, Ángel, una cosa impresionante. Bueno, eso es uno de los grandes sabores venezolanos. Los tequeños. Los tequeños, bueno, aquí en esta casa no hay reunión sin tequeños. Ah, bueno, vas a probar. Ah, pero esto nunca lo he probado, ¿eh? No, eso es una cosa impresionante, porque ellos han sabido fusionar los sabores. ¿Jalapeño? Sí, porque tienen picante. Eso está muy interesante. Hay unos con guayaba, porque recuerda que estamos en Miami, y en Miami la gente Nunca lo es he probado multicultural. con guayaba. Tienes que probarlos con guayaba, son muy buenos. Esos son los normales, y hay unos, estos son especiales para... Estos son los normales. Estos son los normales. Estos son especiales para la fiesta, porque son tequepop, son de este tamaño. Qué rico. No lo tienes que morder, sino un Ay, solo qué bocado gracia, qué te lo rico. comes. Y esto para que recuerdes ese sabor tan especial. Y esto lo mete uno en el horno y... En el air fryer y estás Sí. súper. Gracias, qué maravilla. Cris, ya tenemos tequeños. Y mira este ponqué, esto con un cafecito, esto es Un lo mejor. ponqué, ok. Esto es muy delicioso. Qué buen De verdad, regalo. de verdad que sí. Sabores venezolanos, ¿ah? Totalmente. El mejor ron de Venezuela. Hecho en el estado Lara, por si acaso, por si quedan dudas. El mejor ron de Venezuela y me atrevería a decir que también alrededor del mundo. Y yo sé, es internacional. Qué bueno regalo, Dios sí. mío. Eso te lo vas a disfrutar, de verdad. No, eso está sellado. ¿Lo quieres abrir para los olores? No. Ese olor es muy Gracias. rico, de verdad que sí. Y esto es así como, ¿ah? Qué maravilla. Gracias. A mí, mil gracias. Súper por estos regalos y por esta entrevista y por tener la oportunidad de volver a mis raíces que nunca olvido. Así es, mil gracias, Ángel. A ti. Los colores, sonidos y sabores de mi tierra fueron presentados por Ron Diplomático, el corazón del ron. Pollo Graduado, el que más sabe. La Francia Joyería,
Tequemoch, tradición, calidad, calor de hogar. Miyako Doral, cocina japonesa con un toque peruano. Homes by Cosette Realty, especialistas en convertir la idea de tu casa en una realidad.